Y prepare su bolsillo, no se vislumbra que disminuya el precio de la gasolina en Puerto Rico. Ampliamos en esta edición. Aumentará precio de las lanchas hacia las islas municipio para los no residentes. Y recuerde que esto será a partir de mayo. Los detalles en tan solo minutos. Hombre muere al quedar atrapado por tierra mientras se realizaba un trabajo de excavación en cementerio. Y una vez más, saludos a todos los amigos televidentes. Saque esa sonrisa a pasear. Hace tiempo no decía eso. Dale, hágalo. Échele ganas al día. Así mismo es, ya es miércoles, mitad de semana, y ya estamos poniéndole prácticamente punto final a este cuarto mes del año. Es 29 de abril del 2026, así que este 2026, mire, se está yendo a las millas. Rapidito, aproveche el tiempo y cada día, ¿verdad? Sobre todo. Y manténgase informados con Noticentro al amanecer. Vamos con esas noticias. Bueno, y es que el precio de la gasolina continúa impactando el bolsillo de millones de ciudadanos sin dar señales claras del alivio. Y es por eso que la Asamblea Legislativa está evaluando poder eliminar o al menos poner en pausa la segunda crudita, un arbitrio que está impuesto sobre el petróleo para mitigar el aumento en los precios del combustible, sobre todo de la gasolina en el precio bomba. Luisa Benítez, a continuación con el reportaje. El alto costo del combustible debido al conflicto bélico en Medio Oriente continúa impactando el bolsillo del consumidor. No está fácil, entonces los salarios siguen iguales. Ahí está el detalle. Ya tú sabes más, trabajar más y salir menos. El incremento a nivel global ha provocado que los precios de la gasolina en las bombas de Puerto Rico continúen en aumento y hasta el momento no se vislumbra que disminuya. Si no llegan a acuerdo Irán y los Estados Unidos, los precios van a seguir subiendo. Está subiendo alrededor de entre 1 a 3 dólares diarios el barril de petróleo. A base de mi experiencia de 38 años, y a base de los números que yo he podido sacar, si esto continúa así, para el Día de las Madres vamos a estar pagando 1.20 el litro de gasolina. O sea que va a estar de madre de verdad pagar 1.20. En 38 años esto nunca había pasado, es la primera vez que pasa. El expresidente de la Asociación de Detallistas recordó que un escenario similar lo vivimos en el 2008 cuando subió a $150 el barril. Sin embargo, no pasó del dólar el litro de gasolina, ni contábamos con el famoso impuesto sobre el combustible, como si lo experimentamos en la actualidad. Por esto ahora el presidente de la Cámara de Representantes propone eliminar la crudita y que así se refleje una disminución en el precio que pagamos de gasolina. Y es que, como muchos recordarán, la crudita se impuso en el 2015 para pagar la deuda de la Autoridad de Carreteras, una deuda que, aunque ya no existe, continuamos pagando ese impuesto. El dinero que se ha recaudado se utiliza para gastos ordinarios del gobierno, pero en estos momentos que se ha disparado el precio del combustible a nivel mundial, surge el interrogante si la gobernadora estaría dispuesta a congelar ese impuesto. Del impuesto sobre el combustible, el gobierno recibe anualmente entre 300 a 400 millones, por lo que Jennifer González Colón reiteró que tendrían que discutir el asunto con la Junta de Supervisión Fiscal. El quitar ese impuesto conlleva erosión del fondo presupuestario y por lo tanto la Junta de Control Fiscal tiene que tomar consideración. Vi hoy que el presidente de la Cámara de Representantes, con quien hablé antes de llegar aquí, me manifestó que está pidiéndole a la OPAL y a las distintas organizaciones cuál sería el impacto. Yo haré lo propio en términos del Departamento de Hacienda de conocer cuánto podría ser el impacto, pero sin comprometernos. El precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó esta semana su precio más alto en 4 años. Luisa Benítez, Noticentro.
El tren urbano volverá a cobrar su servicio en o antes del 31 de agosto, pero sin cambios en la tarifa. El pasaje se mantiene en $1.50 por viaje. Según la Autoridad de Transporte Integrado, ATI, la reactivación del cobro forma parte de una inversión millonaria para modernizar el sistema de pago, que ahora incluirá efectivo, tarjetas y pagos móviles. Además, se implementarán beneficios para los usuarios frecuentes, como viajes gratis luego de alcanzar un límite diario o semanal. La medida busca mejorar el servicio y fomentar el uso del transporte colectivo entre Bayamón y San Juan. Y es oficial, a partir del 5 de mayo aumentará el costo del pasaje en las lanchas hacia Vieques y Culebra para los no residentes. La nueva tarifa será de $11.25 por tramo. Mientras tanto, los residentes de ambas islas municipio no se verán afectados y continuarán pagando la tarifa actual, al igual que comerciantes y proveedores de servicios esenciales registrados. Según la Autoridad de Transporte Integrado, la medida forma parte de mejoras al sistema tras una inversión millonaria en embarcaciones y terminales. Y vamos a una noticia que está en desarrollo, y es que a esta hora las autoridades se encuentran investigando el asesinato de un hombre en el municipio de Toabaja. Según se informó a Noticentro, este asesinato ocurrió en horas de la madrugada cerca de un vertedero en este municipio. De forma preliminar, según la policía, el hombre recibió múltiples impactos de bala y fue hallado en el interior de un vehículo. Tan pronto tengamos más información, se la llevaremos en esta o en todas las ediciones de Noticentro. Hoy es noticia que un hombre murió en la mañana de ayer martes mientras realizaba trabajos en un cementerio en Arecibo. Según informaron las autoridades, este se encontraba realizando labores de construcción cuando parcialmente fue cubierto por tierra y lamentablemente murió en el lugar. Yarimar Marrero nos amplía en el siguiente reportaje. Héctor Joan Ramírez Rodríguez, de 46 años y residente de Lares, perdió la vida mientras laboraba en una construcción en el cementerio La Santa Cruz en Arecibo. Según la información preliminar de la policía, el empleado se encontraba realizando trabajos de excavación cuando parte de la tierra cedió y le cayó encima. Se encontraba haciendo trabajos de construcción, excavando tierra, cuando de momento parte de la tierra cae sobre él. En esos momentos se encontraba un compañero de trabajo, cual lo saca del área. En eso se personan los paramédicos, cual nos indican que él no tenía signos vitales. Empleados de la funeraria aledaña al cementerio alertaron a las autoridades sobre el incidente. Se encontraba un compañero junto con él. ¿Y este compañero intenta socorrerlo? Eso es correcto, intenta socorrerlo y entonces él inmediatamente hace las gestiones aquí en la oficina de la funeraria y se comunica mediante el sistema 911. Y tras este incidente, hoy se colocaron crespones negros en los portones de la funeraria en respeto a esta familia que ahora perdió a este ser querido. Hasta la funeraria González llegó la viuda de la víctima y familiares, quienes están afectados por la tragedia. Ramírez Rodríguez trabajó por 2 años en el cementerio y cumpliría años este miércoles. Se alega que este pudo haber sufrido de un ataque cardíaco, ¿eso es correcto? Sí, no descartamos, ¿verdad?, que haya sufrido alguna condición médica, eso lo sabremos, ¿verdad?, mediante la autopsia y los análisis de rigor del Instituto de Ciencia Forense. Lorena Mercado, gerente de la funeraria, indicó que los compañeros están sumamente afectados y lamentan lo ocurrido. Un momento bien difícil, un compañero de trabajo muy querido y no deja de ser una situación dolorosa. Era mi equipo de trabajo, era una persona que se dio a querer mucho por sus compañeros, una persona muy servicial. Añadió que tras la tragedia se le estará ayudando a la familia en los gastos fúnebres. Nuestra funeraria se va a encargar de todo el proceso. Este es un caso que toma jurisdicción al Instituto de Ciencias Forenses y obviamente estamos haciendo las gestiones correspondientes. Las autoridades entrevistaron a familiares y empleados del lugar. Además, se está evaluando el material digital para tener un panorama claro de lo que pudo haber ocurrido, mientras el cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia correspondiente. Yarimar Marrero, Noticentro. Este segmento es presentado por Cooperativa Las Piedras, innovando hacia el futuro.
Echamos el primer vistazo del día a las condiciones en las carreteras del país. Llegó el miércoles, ya mitad de semana, típicamente uno de los días más activos, pero mire, ya estamos llegando a las postrimerías de este año escolar, así que piense que ya dentro de las próximas 2 o 3 semanitas habrá una disminución significativa de vehículos en las carreteras y eso incluirá en las horas pico de la mañana. Por lo pronto, ¿qué está ocurriendo a esta hora? Nada significativo en la zona metropolitana, lo bien lo puede apreciar por las flechas verdes que así lo indican en la zona metropolitana, incluso en las afueras. Vean que la Valdoriotti de Castro, tanto en San Juan como el área también de Carolina, muestra tránsito cómodo, aunque ya hay tramos de la carretera número 3, especialmente y curiosamente en dirección de Río Piedras hacia Carolina, ahí a la entrada cerca de Carolina Pueblo, donde se experimenta tránsito moderado. Sin embargo, hace unos momentos conversamos con un personal de la División Tránsito de la zona y nos da cuenta de accidentes en el lugar. De todas formas, le compartimos también que hay tránsito moderado ya en un tramo del ramal 8, desde la intersección con la Campo Rico hasta la Iturregui, también la 65 de Infantería en Escorial, Monte Atillo y hasta el cruce con la avenida Barbosa en Río Piedra, con tránsito ya moderado desde muy temprano. No hay inconvenientes en el expreso Kennedy, tampoco el expreso de Diego en la zona de San Juan. En el caso del expreso 22, claro está, ya hay tránsito moderado, específicamente tanto en la zona de Río Hondo, pero desde la Bayamón Military Academy en dirección hacia la zona metropolitana, y la carretera número 2 a la altura de Santa Rosa en dirección de Bayamón hacia la zona de Guaynabo. También tramos del expreso 22 entre Vega Baja, Vega Alta y Dorado muestran ya actividad vehicular moderada, pero nada que tenga que preocuparle. En cuanto a las conexiones entre Caguas y San Juan, ya la carretera número 1 a la altura de Caguas Expressway Motor, también tránsito moderado. Libre de inconvenientes el expreso Luisa Ferré, y en el caso de la 30, como de costumbre, ya tránsito también algo pesado en dirección de Juncos hacia Gurabo y por lo menos hasta la salida a Plaza Centro. Recuerde la presencia de neblina en las partes altas del país que puede afectar la visibilidad. Mucha cautela, no hay inconvenientes en el sur, tampoco en la zona oeste. En un rato actualizamos la información del tránsito en las vías principales de Carolina y pueblos cercanos. Gracias, Aixa, por esa información. Nos vamos ahora a una pausa, será cortita. Así es, pero quédese con nosotros porque al volver estamos listos para celebrar la vida de los que están de... Muy buenos días, es momento de conocer los titulares del tiempo, comenzando con que hoy nuevamente se repite un patrón bastante similar al de los pasados días. Habíamos previsto que posiblemente a partir del miércoles íbamos a comenzar a observar una disminución en esa humedad e inestabilidad, pero el caso todavía no es así. Pudiéramos incluso hasta mañana jueves todavía tener un riesgo limitado a elevado de inundaciones para la porción del norte-noroeste de la isla, por lo que hoy se mantiene ese potencial bastante alto para el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde. También tenemos ese riesgo limitado de calor excesivo para zonas de bajas elevaciones, tanto costeras como urbanas, y en el mar todavía no tenemos esas advertencias en efecto, pero sí se mantiene el riesgo moderado de corrientes marinas, por lo que usted debe continuar practicando precaución, especialmente en esas playas del norte y del este de la isla. Comenzando a observar esas imágenes de radar y satélite en las pasadas horas, hemos tenido algo de nubosidad, lluvia que se ha estado desarrollando en el interior montañoso, pero a esta hora la observamos bastante calmado, algunas lloviznas en el sureste de la isla, lo cual es bastante también asociado a este patrón del tiempo, donde en horas de la mañana los aguaceros serían en su mayoría en porciones del este, y aunque nosotros no lo vemos tanto, ayer las Islas Vírgenes sí estuvieron participando de ese aguacero mañanero. Hoy la situación es un tanto más tranquila, pero todavía tenemos esa humedad bastante disponible. Hay una vaguada y un sistema frontal en el Atlántico que van a estar induciendo esa inestabilidad y también ingresando esa humedad desde el sureste, esa humedad tropical. Pueden observar como todavía mañana jueves en horas de la mañana está muy presente. Ya al día viernes se va anticipando, según estos modelos, que pudiéramos comenzar a ver esa disminución bastante marcada, y entonces hacia el fin de semana se tornaría un patrón más seco y estable, con lluvia mucho más limitada. Entonces no tendríamos ese riesgo elevado de inundaciones ni de lluvia excesiva, sino que tendríamos esa lluvia muy limitada, especialmente a la porción noroeste de la isla, como ese efecto diurno local que tenemos en nuestra isla. Vea que hoy miércoles, posiblemente en horas de la mañana, no se descarta el paso de aguaceros en municipios costeros del sur-sureste a causa de ese patrón que les acabo de explicar, pero en horas de la tarde, cercano al mediodía, ya comienza a aumentar ese porcentaje de probabilidad de lluvia desde el interior hacia el norte-noroeste, donde pudiéramos tener esas tormentas eléctricas de forma aislada. Así que manténgase muy atento porque ayer tuvimos varias advertencias de inundaciones
inundación a lo largo de varios municipios desde el interior hacia el norte de la isla, incluso en el sur recibimos mucha lluvia. La situación fue bastante peligrosa para algunos de los municipios, tal como Comerío, que una quebrada se salió de su cauce, así que más adelante vamos a estar discutiendo mucho más de eso, pero viendo el panorama de lo que tenemos hoy, pues saben que se mantiene el riesgo de lluvia excesiva limitado a elevado para el norte, muy similar al de ayer. De hecho, vemos el riesgo de corrientes marinas en un nivel moderado para toda la costa norte, Culebra y Santa Cruz. Atentos a que se mantiene por el momento en bandera amarilla hasta la próxima semana, pero esto puede ir cambiando. Todavía estaríamos recibiendo esas pulsaciones de marejada del norte, aunque muy leves. Oleaje puede estar alcanzando hasta 4 pies de altura en la zona del Atlántico y la calidad del aire está buena, pero todavía por cuarto día consecutivo se estuvieron encontrando niveles muy altos de polen de árbol para la región de San Juan, y aunque ayer no tuvimos esa lectura para Caguas, sepa que el lunes tuvimos ese polen de árbol en niveles muy altos también y la espora de hongo en nivel moderado, así que más adelante explicamos también lo que esto pudiera estar implicando. El modelo del polvo de Sahara nos lo muestra muy presente todavía, pero para planificar la semana, vea que ya el viernes estaría disminuyendo esa humedad. Fin de semana sería bastante agradable, pero las temperaturas no tanto. Así que manténgase muy atento. Más adelante amplío más detalles. Hasta aquí tu tiempo. En estado crítico, mujer que fue tiroteada por su pareja en Guayama, en otro caso de violencia de género. Los detalles en esta edición. Además, secretaria del Departamento de la Familia, Susan Roig, asegura estar preparada para enfrentar una comisión total o hasta ser interpelada tras investigación por polémico contrato de $60,000 mensuales a un allegado suyo. Los detalles en solo minutos. Bueno, y prevalecen las condiciones húmedas e inestables en el tiempo y también el riesgo moderado de corrientes marinas. De esto y mucho más estaremos ampliando en esta nueva hora de informaciones. Bueno, saludos amigos, gracias por continuar en sintonía de esta edición de hoy miércoles, mitad de semana, 29 de abril del 2026. Buenos días para ti, Mónica. Así es, buen día Jorge, amigos televidentes, gracias por su fiel sintonía, deseando que tengan un bonito miércoles. Y vamos de inmediato con las informaciones que tenemos para ustedes para el comienzo de esta nueva media hora. Bueno, y es noticia que la empleada municipal de Guayama, que fue baleada por su expareja o pareja, debo decir, en medio de un incidente por violencia doméstica, se encuentra en estado crítico. Así es, Alanis Quiñones nos amplía a continuación en directo. Alanis, buenos días. Un tiro en la cabeza de quien fue su pareja por los pasados 14 años y quien posteriormente se quitó la vida. Es eso lo que mantiene a una mujer de 37 años batallando por su vida en el Hospital Menonita de Guayama. Es nuestra especialista de los trabajadores sociales en el programa gestal del municipio. Es una madre abnegada, una madre de 3 hijos preciosos. Ella le sirve al Señor, se pasa cantando y adorando al Señor en diferentes actividades y es parte fundamental de nuestro programa gestal que tenemos 1,000 niños a nivel de los 5 municipios, y ella es la que estaba a cargo de esa atención de los trabajadores sociales. Se trata de hechos reportados en el barrio Villodas, esto mientras 3 menores de 8, 13 y 15 años estaban afuera de la residencia. Los 3 hijos de la víctima, 2 de ellos producto de su vínculo con el hombre, quien tenía un abultado expediente criminal por violencia doméstica con otra persona, entre otras cosas, que data de la década de los 80. Todos merecen una oportunidad de vida, todos merecen vivir, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Y esto que acaba de ocurrir, contratamos con cualquiera otra, no debe ocurrir más en el país. Yo creo que el llamado es a esa conciencia de que si no podemos convivir, ya no se puede convivir. Yo creo que lo más importante de esto es aceptar en que ya no se puede vivir bajo un mismo techo, ¿verdad? Y para eso no tenemos el programa de Mujer Segura y hacemos llamado a Guayama y a toda gente que está atravesando esta situación particular, que vaya al municipio de Guayama, que vaya al programa de Mujer Segura, y nosotros los vamos a atender con mucho gusto. Los menores pasaron a tutela de su abuela materna mientras se movilizan los recursos del Departamento de la Familia para ayuda psicológica. ¿Qué dicen los médicos? Sumamente serio. Es un estado difícil, sumamente serio, para no utilizar la otra palabra. Solamente Papito Dios, ¿verdad? Es el que puede trabajar todo esto, porque médicamente sabe que hay unos límites como todos y Dios es el que puede obrar. Alanis Quiñones, Noticentro.
Y un menor de 14 años perdió la vida luego de resultar herido en medio de un tiroteo ocurrido en Guaynabo. Los hechos ocurrieron en residencial Zenón Díaz Barcárcel en el barrio Amelia. Allí sicarios abrieron fuego en la cancha, hiriendo al menor y cobrando la vida de otro hombre, quien aún no ha sido identificado oficialmente. En la escena se ocuparon múltiples casquillos de arma larga. El adolescente falleció horas más tarde en el Centro Médico de Río Piedras. El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón tiene a cargo esta pesquisa. Y ahora le damos seguimiento a la controversia que rodea a la secretaria del Departamento de la Familia, Susan Roy Fuertes, y es que la funcionaria asegura estar preparada para enfrentar las preguntas del Senado en caso de ser convocada a una comisión total o ser referida a una interpelación. Esto surge luego de que el presidente de la Cámara Alta, Tomás Rivera Chats, no descartara citarla ante este alto cuerpo legislativo luego de recibir una investigación del Departamento de Justicia que exonera a la secretaria de la Familia por presuntas irregularidades mientras dirigía una división del Departamento de Salud que le otorgó un contrato de $60,000 mensuales por el cuidado de un paciente a un allegado suyo. Bueno, y por su parte, la gobernadora Jennifer González defendió a la funcionaria a capa y espada y dio por concluida la investigación del Departamento de Justicia sobre la otorgación de un contrato de $60,000 mensuales para el cuidado de un paciente que fue otorgado por la ahora secretaria a un allegado suyo en el año 2021. A su vez, la primera mandataria reiteró su confianza a Susan Roy Fuertes. El Departamento de Justicia bajo el pasado gobierno comenzó una investigación sobre las alegaciones y el Departamento de Justicia encontró que no hay ningún tipo de comisión de delito y que la persona que firma el contrato no es la actual secretaria, es otro funcionario dentro del Departamento de Salud. Así que quien tiene la potestad para decidir si hay o no hay una comisión de delito es el Departamento de Justicia, que ya ha dicho que no hay nada ahí. González además hizo hincapié que todos estos hechos ocurrieron bajo la pasada administración, en aquel entonces el secretario de Salud Carlos Mellado y la subsecretaria Marilu Cintrón refirieron el caso a justicia, entendiendo que podía haber posibles violaciones por parte de Roy Fuertes a la ley de ética gubernamental por supuestamente utilizar las facultades de su cargo y fondos públicos para beneficiar a una persona privada. Este segmento es presentado por Oriental. Bueno, muy buenos días. Vamos a ver cómo amanece la mañana de hoy desde acá, desde nuestro canal rápidamente, porque hoy precisamente sería otro día que tendríamos una tarde un tanto activa. Así que vean cómo está esa nubosidad, bastante calmada la mañana, pero las temperaturas máximas del día de ayer, vamos a darle un vistazo rápidamente porque estuvieron alcanzando los mediados a altos 80 y ese índice de calor máximo se esperaba estuviera alcanzando, sobrepasando los 100 grados y así precisamente fue. Especialmente para los municipios del sur, vea que en Lajas estuvo alcanzando 106 grados en sensación térmica, mientras en el norte estuvimos alcanzando 96 para Vega Baja, también observamos en el este, Fajardo y Vieques alcanzando 91 y 94. Y como les menciono siempre, la temperatura actual o la temperatura máxima se mezcla con esa humedad y este viento también que se mantiene del sureste, y eso implica entonces esos valores de sensación térmica o ese índice de calor tan alto a diferencia de la temperatura máxima, y especialmente con este riesgo de calor excesivo en zonas costeras y urbanas es importante repasar esos vulnerables a este calor extremo, comenzando con las embarazadas, niños pequeños recién nacidos, personas mayores y también personas que tengan enfermedades crónicas y los trabajadores al exterior. Muy importante mantenerse bien hidratado con ropa holgada o ligera, buscar esos lugares de sombra para tomar su descanso y en sitios ventilados para poder entonces evitar agotamiento por calor. Así que aquí observamos nuevamente esas recomendaciones en estos tiempos de calor, que apenas estamos en primavera y ya estamos comenzando a sentir esas temperaturas y ese índice tan alto. Así que permanezca en espacios ventilados y con sombra y no se exponga de forma prolongada, porque vea que todavía tendríamos bastante humedad por lo menos hasta mañana jueves, y el viernes estaría comenzando a disiparse. Fíjese que
que los vientos ya están comenzando a tornarse más del este, según una alta presión se fortalece en el Atlántico, pero rápidamente regresan a ser del sureste a partir del día jueves en horas tardes de la noche. Viernes de igual modo. Para el fin de semana ya las condiciones del tiempo se esperan sean mucho mejores, pero de esto y mucho más yo les voy a estar ampliando más adelante. A esta hora de la mañana actualizamos cómo están las condiciones en las carreteras del país, el tránsito a nivel general, aunque incrementando bastante cómodo, libre de accidentes, y eso incluye en la zona de Carolina. Vean que la ruta 66 a esta hora, si va de Canóvanas hacia Carolina, ya experimenta tránsito moderado desde la salida a la carretera 185, que es donde está el hipódromo Camarero, en dirección hacia la zona de Barrazas. Ahí es donde se concentra el tránsito moderado, pero la gráfica va actualizando. Mientras tanto, la carretera número 3, también a la altura de la zona de Los Colobos, la entrada a Carolina Pueblo, también algo de tránsito moderado, pero todavía a esta hora acceder a la Valdoriotti de Castro, ya sea desde la ruta 66 o desde la carretera número 3, no es complicado. En el caso de la carretera 26, que es la Valdoriotti, el tránsito moderado se extiende hasta el aeropuerto. Tránsito un poquito más pesado en el ramal 8, también la 65 de Infantería en Escorial Monteatillo, el expreso 181 también, por lo menos hasta la intersección con la avenida Park Gardens. Este es un tramo precisamente del expreso Valdoriotti de Castro hace un rato, ya mostrando algo de incremento vehicular, pero aún así está fluyendo. En la Valdoriotti también en los elevados en Santurce, tránsito moderado hasta la entrada al túnel Mirillas, cómodo el expreso Kennedy, también la carretera 22, que es el expreso de Diego, rutas paralelas en la zona de Puerto Nuevo en dirección del área norte hacia la zona metropolitana. Ese expreso 22, sin embargo, a la altura de la Bayamón Military Academy, tránsito moderado hasta el área de Río Hondo, sin inconvenientes. La carretera número 2, tampoco la carretera 177. En el caso del expreso 22 a la altura de Vega Alta, también algo de tránsito moderado, pero libre de accidentes. Y finalmente las conexiones entre Caguas y San Juan, incrementando el expreso 52 desde la salida a la carretera 172 hasta el barrio Bairoa, y la carretera 30 un poquito más pesado ya a esta hora cerca de la salida hacia Plaza Centro. Más adelante actualizamos la información del tránsito, precisamente en las vías principales de Caguas y pueblos cercanos. Identifican a menor de 14 años que fue asesinado ayer en el área de Guaynabo. Tenemos la información más reciente en esta edición. Departamento de Hacienda cumple y entrega documentos de Antonio Zagardía al Senado, pero Tomás Rivera Chatz asegura que enmendó las planillas el mes pasado. Ampliamos en esta edición. Bueno, y hoy se esperan condiciones variables nuevamente, con otra posible ronda de tronadas y aguaceros esta tarde desde el interior hacia el norte-noroeste de la isla. De esto y mucho más estaremos ampliando en esta nueva hora de informaciones que comienza ahora. Le damos nuevamente los buenos días a aquellos amigos televidentes que están en sintonía de esta edición de Noticentro al Amanecer, ya hoy miércoles, mitad de semana, 29 de abril del 2026. Gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar a través de la pantalla de su televisor para llegarle entretenimiento, alegría, pero también mucha información como la que estamos precisamente trabajando a esta hora para ustedes, porque le estamos dando seguimiento a un doble asesinato reportado ayer en el residencial Zenón Díaz Valcárcel en Guaynabo, y es que ya han sido identificados los fallecidos. Se trata de un menor de 14 años y un hombre de 32. El compañero Isaac Rosado Santos nos informa en directo lo más reciente. Isaac, buen día. Aixa, buenos días para ti y los amigos televidentes. Pocas horas de diferencia en la zona metropolitana. El primero se registró ayer a eso de las 2:30 de la tarde en la zona de Guaynabo, donde un menor de 14 años fue víctima de estos hechos junto a un hombre de 32 años. Los mismos se registraron en el área de la cancha del residencial Zenón Díaz Valcárcel, cercano a lo que es el edificio 14 de este complejo de vivienda pública en el barrio Amelia de Guaynabo. Hay que destacar que fue una llamada
llamada a través del sistema de emergencias 911 que alertó sobre una persona herida en esta zona, lo que provocó que entonces agentes de la uniformada se movilizaran hasta el mencionado lugar cuando se toparon con el cuerpo de Carlos Román Vázquez, de 32 años, quien presentaba varias heridas de bala. En el caso del menor, este resultó herido inicialmente en estos hechos, por lo que fue transportado hasta una institución hospitalaria y posteriormente allí falleció. Este joven de 14 años fue identificado como David Javier Rivas Martínez. El caso al momento sigue siendo investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de la zona de Bayamón. Por otro lado, a eso de la 1:21 de la madrugada de hoy, en lo que es la zona de Toabaja, se registró otro asesinato en la carretera 866, kilómetro 2.4, barrio Candelaria, en Toabaja. Fue una llamada en estas mismas circunstancias que se reportó también a las autoridades. Esto provocó que agentes municipales de Bayamón se trasladaran hasta ese lugar cuando allí se toparon con el cuerpo de un hombre que al momento no ha sido identificado en el interior de una Hyundai Kona color azul. Este nos confirmó la policía que presentaba también heridas de bala y al igual que el caso de Guaynabo se encuentra en manos del CIC de Bayamón. Ustedes muy pendientes a nuestras ediciones y plataformas digitales para llevarle una ampliación. Desde Bayamón, Isaac Rosado Santos, Noticentro. Gracias, Isaac. Ahora le contamos que el menor Fabián Torres de Jesús, imputado de asesinar a otro joven de 15 años el pasado 26 de marzo en Bayamón, fue declarado procesable. La semana pasada, una perito lo evaluó y explicó que el joven de 16 años había estado expuesto a medicamentos por condiciones de salud mental desde los 5 años. El sospechoso enfrenta cargos como adulto por el asesinato en primer grado, por ocultar evidencia y por cometer violaciones a la ley de armas. La vista preliminar en su contra será el próximo 18 de mayo. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, reveló que el contratista gubernamental, exsecretario de Justicia, Antonio Zagardía, incumplió con el 100% de sus radicaciones contributivas. Según el líder senatorial, sus planillas fueron sometidas de manera tardía. El compañero Felipe Gómez Martínez nos cuenta más en el siguiente reportaje. Luego de una evaluación preliminar de la información contributiva del contratista del gobierno, Antonio Zagardía de Jesús, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, reiteró que este incumplió, al igual que la designada secretaria de Estado, Verónica Ferraioli, con entregar a tiempo las planillas del año 2024 y 2025. El líder senatorial insistió en que Zagardía radicó tardíamente las planillas informativas de ambos años, luego de que el Senado requiriera a Hacienda su documentación contributiva. Ojalá que esté todo bien, ojalá que no haya ninguna violación. Pero, de nuevo, todas las planillas las radicó tarde, las informativas, todas. Y todas las radicó después del requerimiento del Senado. Así que la información que nos llegó a nosotros era correcta. Y cuando hablamos de proteger al contribuyente, hay que protegerlo también de los discrímenes, del favoritismo. Y ahí Hacienda falló. Al recalcar que el Departamento de Hacienda falló, Rivera Chatz se refería a la incumbencia del entonces secretario Francisco Párez Alicea. Verónica Ferraioli nos rindió las planillas y no pasó nada. Y Antonio Zagardía no cumplió con su ley y tampoco pasó nada. Hasta ahora. El presidente senatorial aprovechó la conferencia de prensa para explicar el contexto del requerimiento de información contributiva del licenciado Antonio Zagardía, que tuvo su origen en la información ofrecida por el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, durante su comparecencia a la Comisión Total. Nos llega una información a la Asamblea Legislativa y entonces vemos un comportamiento de facturación. Entonces hay un número de horas que es alto, ¿verdad? Entonces, pues, si tú tienes un número de horas alto y tienes una gran cantidad de personas, pues entonces tiene que haber un cumplimiento contributivo, ¿verdad? Porque tiene bajo tu supervisión, pero tiene que haber una autorización del gobierno para que tú tengas más de una persona que pueda prestar el servicio por concepto del contrato que tú tienes con la agencia. Eso también estamos mirándolo. Si no tienes la autorización, pues hay un señalamiento y hay un problema. Por su parte, el licenciado Zagardía negó haber cometido delito y reiteró que él sí radicó a tiempo sus planillas contributivas, no así sus planillas informativas por las cuales pagó la penalidad correspondiente. Mis planillas están al día. ¿Saben por qué están al día? Si yo no tuviera mis planillas radicadas a tiempo, no sería contratista del gobierno, porque el gobierno pide una certificación de 5 años
de que tú has rendido planilla y te piden una certificación de deuda, que si tienes un plan de pago, tiene que estar al día. Zagardía expresó confianza en el buen juicio y la buena fe del presidente del Senado, quien advirtió que se evaluará los documentos entregados por Hacienda y luego se determinará si procede a hacer un referido a alguna agencia del gobierno estatal. La forma en la que nosotros lo vamos a manejar, pues va a crear un precedente para que la gente entienda que vale la pena cumplir y que el que no cumple tiene que responder. Felipe Gómez Martínez, Noticentro. Bueno, y en otros temas, el Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes solicitó la celebración de vistas públicas para discutir el proyecto 1115 que propone cambios al salario mínimo. El portavoz popular Héctor Ferrer Santiago sostuvo que la medida no debe atenderse de forma apresurada y que es necesario escuchar a todos los sectores antes de tomar una determinación. También pidió la participación de trabajadores, sindicatos y de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo en el proceso legislativo. Continuamos con temas del Capitolio, en esta ocasión el Senado, que evalúa la medida que busca derogar la ley que regula el uso de plásticos de un solo uso y bolsas plásticas en el país. Durante una vista pública, la senadora Marisa Jiménez Santoni escuchó a organizaciones ambientales y comerciantes que expusieron tanto el impacto ambiental como el impacto económico de esta propuesta, mientras sectores ambientales advierten sobre el daño a vertederos, a costas y a la salud. Comerciantes plantean que se deben buscar alternativas más viables y ofrecer para fortalecer la educación sobre el reciclaje. Este segmento es presentado por Oriental. Bueno, y así progresa la mañana desde acá, desde la zona metropolitana, mirando hacia el Yunque, pero vamos a ver rápidamente esos amaneceres que ya ustedes comenzaron a compartirme a través de las redes sociales. Recuerden que Facebook e Instagram, Sherilyn Toro y yo subo todas sus imágenes a Facebook o las comparto aquí en Tu Tiempo. Vean que desde Isabela, Alberto Sayas me comparte una mañana parcialmente nublada, pero eventualmente se espera mejor en esas condiciones del tiempo, por lo menos en las horas de la mañana, porque en la tarde se anticipa sea una bastante activa, especialmente Isabela forma parte de esos municipios que puede estar recibiendo esa precipitación del día de hoy como lo fue ayer. Vean que desde Barranquitas también vendrá Santiago Hernández me comparte una mañana llena de nubes cirrus. Y esta sería parcialmente nublada, pero como estas nubes son cristales muy finos, ya que esas nubes están muy altas en la atmósfera, prácticamente pueden dejar pasar el sol y en un buen ángulo tendríamos un halo solar o una corona solar. En este momento está muy bajo el sol todavía en esa imagen y no observamos ninguno de esos. Pero dando ese vistazo al cielo, ahora sí vamos a ver lo que hay durante el mes de mayo, estas primeras semanas. Este viernes 1 de mayo tendríamos luna llena. El 6 de mayo la primera lluvia de meteoros. Esta está bastante prometedora. Pudiéramos estar teniendo el paso de hasta 50 meteoros por hora. El 9 de mayo tendríamos luna cuarto menguante. Y el 10 de mayo tendríamos la lluvia de meteoros nuevamente, pero en esta ocasión serían hasta 3 meteoros por hora. Y dando entonces ese vistazo al panorama del análisis meteorológico, tenemos varias cositas pasando en el Atlántico, especialmente hay una vaguada en niveles medios a superficiales en la atmósfera, ya prácticamente en esa zona del norte de la isla. Eso puede ser parte de esa humedad e inestabilidad que tenemos presente en nuestra región. También hay un sistema frontal bastante amplio que se encuentra parcialmente estacionario cercano a la zona de las Bahamas y saliendo de los Estados Unidos una alta presión. Esa alta presión puede estarse fortaleciendo para el fin de semana y va a estar ayudándonos a tener ese tiempo más estable y seco, aunque no se descarta esa llegada de lluvia, pero sería muy pasajera porque va a estar aumentando el viento a lo largo que transcurre la semana. Vea que las pasadas horas fueron un tanto nubladas, pero en el momento se mantiene bastante calmado. La lluvia se ha estado manteniendo en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico, algunas lloviznas entrando desde el este, pero es parte del pronóstico, así que las temperaturas en estos momentos están bastante agradables, pero fíjese que ya los municipios costeros están comenzando a rozar esos 80 grados, aunque es muy temprano, especialmente Culebra ya se siente de 80 grados, el interior montañoso
muy fresco, pero las ráfagas, vea que tenemos vientos muy leves estos días, a partir de hoy comienza a aumentar, pero todavía esos aguaceros que se formen en la tarde se van a mover muy lento y el viento sigue de dirección del sureste, eso también aporta a que ese efecto local diurno sea más intenso. Los vientos del sureste, la humedad presente y las temperaturas por encima de lo normal estarían dándonos entonces ese riesgo limitado de calor excesivo, así que manténgase muy hidratado, vea que para el fin de semana ya comienza a aumentar nuevamente las ráfagas y pudiéramos tener de hasta 30 millas por hora, pero de ese pronóstico marítimo y de mucho más del tiempo les amplío más adelante.